Pasé 85 años de mi vida sintiéndome sola, incluso cuando estaba rodeada de personas que se suponía que debían amarme. Mi nombre es Elena, tengo 85 años, y acabo de entender por qué nunca sentí que pertenecía a ningún lugar, ni siquiera en mi propia familia. La respuesta no estaba donde pensé que estaría durante todos estos años. Crecí en un hogar que desde afuera parecía perfectamente normal. Mi padre trabajaba en una fábrica, mi madre cuidaba la casa, y yo era la menor de 4 hermanos. Teníamos comida en la mesa, un techo sobre nuestras cabezas, y nadie nos gritaba ni nos golpeaba. Según los estándares de la época, éramos afortunados. Pero había algo que faltaba, algo que no podía nombrar cuando era niña, pero que siempre sentí como un vacío en mi pecho. Mis hermanos eran mayores que yo por bastantes años. Cuando nací, ellos ya tenían sus propias vidas, sus propios amigos, sus propias rutinas. Yo llegué tarde, sin planificación, una sorpresa que nadie realmente esperaba. Nunca me lo dijeron directamente, pero lo sentí en la forma en que me miraban, como si fuera un mueble que había aparecido de repente en una habitación ya completa. Recuerdo intentar unirme a sus juegos cuando era pequeña. Corría detrás de ellos en el patio, tratando de seguir el ritmo, pero siempre me decían que era demasiado chica, demasiado lenta, que los estaba molestando. Mi madre me decía que los dejara en paz, que fueran a jugar con niños de mi edad. Pero no había niños de mi edad cerca. Solo estaba yo, sentada en los escalones del frente, viendo cómo mis hermanos se iban sin mí. Mi padre trabajaba todo el día y llegaba a casa cansado. Se sentaba en su silla, leía el periódico, cenaba en silencio, y se iba a dormir. No era cruel, pero tampoco era cálido. Nunca me preguntó cómo había sido mi día, nunca me leyó un cuento antes de dormir, nunca me abrazó cuando lloraba. Era como si mi madre estaba ocupada. Siempre había algo que hacer, lavar, cocinar, limpiar, coser. Yo trataba de ayudarla, pero siempre lo hacía mal. La ropa que doblaba estaba torcida, los platos que secaba tenían manchas, las tareas que intentaba hacer nunca eran suficientes. Ella suspiraba, lo volvía a hacer ella misma, y yo me quedaba ahí parada sintiéndome inútil cuando tenía 10 años. Mis hermanos ya se habían ido de casa. Uno se casó, otro se mudó a otra ciudad por trabajo, el tercero se fue al ejército. Y de repente, era solo yo, mi madre, y mi padre en esa casa que se sentía demasiado grande y demasiado silenciosa. Pensé que tal vez ahora sería diferente, que tal vez ahora me verían, me hablarían, me incluirían. Pero no fue así. Solo significó que la distancia entre nosotros. Mis hermanos ya se habían ido de casa. Uno se casó, otro se mudó a otra ciudad por trabajo, el tercero se fue al ejército. Y de repente, era solo yo, mi madre, y mi padre en esa casa que se sentía demasiado grande y demasiado silenciosa. Pensé que tal vez ahora sería diferente, que tal vez ahora me verían, me hablarían, me incluirían. Pero no fue así. Solo significó que la distancia entre nosotros. Me casé cuando tenía 22 años. Su nombre era Tomás, y era amable, trabajador, estable. No fue un romance apasionado. Fue más como encontrar a alguien que también estaba solo y decidir estar solos juntos. Pensé que el matrimonio llenaría ese vacío que había sentido toda mi vida. Pensé que finalmente tendría a alguien que me vería, me conocería, me haría sentir que importaba. Pero la soledad no desapareció. Tomás era un buen hombre, pero era callado, distante en sus propios pensamientos. Trabajaba, venía a casa, cenábamos, veíamos televisión, nos íbamos a dormir. Teníamos conversaciones sobre cosas prácticas, qué comprar en el mercado, cuándo pagar las cuentas, si el auto necesitaba reparación. Pero nunca hablamos de lo que sentíamos, de quiénes éramos realmente por dentro. Pero la soledad no desapareció. Tomás era un buen hombre, pero era callado, distante en sus propios pensamientos. Trabajaba, venía a casa, cenábamos, veíamos televisión, nos íbamos a dormir. Teníamos conversaciones sobre cosas prácticas, qué comprar en el mercado,
cuándo pagar las cuentas, si el auto necesitaba reparación. Pero nunca hablamos de lo que sentíamos, de quiénes éramos realmente por dentro. Yo intentaba acercarme a él emocionalmente, preguntarle sobre sus sueños, sus miedos, sus esperanzas. Pero él siempre me daba respuestas cortas, me cambiaba el tema, me decía que no había nada de qué hablar. Tuvimos 2 hijos. Una niña, Ana, y un niño, Carlos. Pensé que la maternidad sería diferente, que al tener mis propios hijos, finalmente entendería lo que era ser amada incondicionalmente y ama. Y los amaba. Los amaba con cada parte de mí. Pero incluso con ellos, había una distancia que no podía cruzar. Ana era independiente desde pequeña. No le gustaba que la abrazara mucho, prefería jugar sola, siempre estaba ocupada con sus propias cosas. Cuando traté de involucrarme en su vida, hacer preguntas sobre la escuela, sus amigos, sus intereses, ella me daba respuestas breves y se iba a su habitación. Yo me decía que era solo su personalidad, que algunos niños son así. Pero dolía igual. Carlos era diferente, más abierto cuando era pequeño. Pero cuando llegó a la adolescencia, también se alejó. Pasaba todo su tiempo con amigos, luego con su novia, luego con su trabajo. Cuando le preguntaba si quería hacer algo juntos, siempre estaba ocupado, y eventualmente, dejé de preguntar por qué él. Como si estuviera mirando la vida de otra persona a través de una ventana. He pasado toda mi vida preguntándome qué estaba mal conmigo. Porque no podía conectar con las personas de la manera en que otras personas parecían hacerlo tan fácilmente. Porque siempre me sentía al margen, incluso cuando estaba en el centro de mi propia familia. Pensé que tal vez era demasiado sensible, demasiado necesita. Demasiado difícil de amar. Me culpé durante décadas por este vacío que no podía llenar. Hace 3 meses, mi nieta mayor, la hija de Ana, vino a visitarme. Tiene 25 años y está estudiando psicología. Estábamos tomando té en la cocina, y ella me estaba contando sobre una clase que estaba tomando sobre apego y desarrollo infantil. Habló sobre cómo los niños aprenden a conectar emocionalmente según cómo sus padres responden a ellos en los primeros años de vida. Dijo algo que se quedó conmigo. Dijo, abuela, algunas personas crecen en hogares donde nadie les enseña cómo conectar emocionalmente. No porque sus padres sean malos, sino porque sus padres tampoco lo aprendieron. Y entonces pasan toda su vida sintiéndose solas. Porque nunca desarrollaron las herramientas para formar vínculos profundos con otros. Algo hizo clic en mi mente cuando dijo eso. Empecé a pensar en mi propia infancia, en mis padres que nunca mostraron afecto, en mis hermanos que nunca me incluyeron. En cómo yo nunca vi a nadie en mi familia abrazarse o decirse que se amaban o tener conversaciones profundas sobre sus sentimientos. Y me di cuenta de que yo no aprendí cómo hacer esas cosas porque nadie me las enseñó. Y luego pensé en mi matrimonio con Tomás. Él vino de una familia similar, callada, distante, práctica. Ninguno de los dos sabía cómo ser vulnerable el uno con el otro, cómo compartir nuestros miedos o esperanzas, cómo crear intimidad emocional. Entonces nos conformamos con una versión de cercanía que era realmente. Y luego pensé en mis hijos. Traté de amarlos de la mejor manera que sabía, pero, ¿cómo les enseñas a conectar emocionalmente cuando nunca aprendiste cómo hacerlo tú misma? Les di comida, refugio, ropa, educación. Pero no sé si alguna vez les di la conexión emocional profunda que necesitaban, tal vez por eso Ana siempre se sintió más cómoda sola. Tal vez por eso Carlos se alejó cuando pudo. No porque no los amara, sino porque no sabía cómo mostrarles ese amor de una manera que pudieran sentir. He estado sola toda mi vida, no porque nadie me quisiera, sino porque nunca aprendí el lenguaje de la conexión emocional. Es como si todos a mi alrededor estuvieran hablando un idioma que yo nunca aprendí, y he pasado 85 años tratando de entender conversaciones que no podía seguir completamente. Y la parte más triste es que probablemente pasé esta misma incapacidad a mis propios hijos. Ellos probablemente también se sienten solos de maneras que no entienden completamente. ¿Y sus hijos, mis nietos, también heredarán este vacío? Tengo 85 años,
y finalmente sé por qué me he sentido sola toda mi vida, incluso rodeada de familia. No fue porque fuera poco amable, o demasiado difícil, o porque no puedo recuperar esos 85 años. No puedo cambiar cómo me criaron o cómo cría a mis propios hijos. Pero puedo entenderlo ahora. Y tal vez, si hablo con mis hijos sobre esto, si les digo lo que finalmente he entendido, tal vez puedan hacer algo diferente con sus propios hijos. Tal vez puedan romper este ciclo de soledad silenciosa que ha pasado por generaciones de nuestra familia. Si te sientes solo, incluso cuando estás rodeado de personas que se supone que te aman, quiero que sepas que no estás roto. Tal vez, como yo, nunca aprendiste el lenguaje de la conexión emocional. Y eso no es tu culpa, pero ahora que lo sabes, puedes empezar a aprenderlo. Nunca es demasiado tarde para intentar cerrar esa distancia, para ser vulnerable, para decir las palabras que nunca te enseñaron a decir. Tengo 85 años, y finalmente entiendo por qué me sentí sola toda mi vida. Ojalá lo hubiera entendido hace 60 años. Pero al menos lo entiendo ahora. Y tal vez eso es suficiente.